Muy buenas noches, profesora. Buenas noches, compañera. Nuestro grupo está conformado por las compañeras Derly Londoño, Sofía Bermúdez y Osvaldo Romero. En el día de hoy socializaremos y sustentaremos la unidad 2 de microbiología como tema tinciones, medios de cultivo, metabolismo y fisiología microbiana. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, iniciaremos con una pequeña definición de qué es la microbiología. La microbiología es la rama de la biología que estudia a los microorganismos, los cuales son todos aquellos organismos que por su tamaño escapan a la percepción del ojo humano, es decir, son organismos microscópicos. A continuación, seguiremos con el desarrollo de la actividad con el punto número uno, las diferentes tinciones. Tinción de Ciel-Nielsen, tipo de tinción, diferencial ácido alcohol resistente, colorantes empleados y su función. Tiñe bacterias ácido alcohol resistente en rojo, azul de metileno o verde en contraste. Aplicación de diagnóstico patología, diagnóstico de tuberculosis y otras infecciones bacterianas. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Otra tinción es la tinción de Gregg, que el tipo de tinción es diferencial en sangre y médula ósea. Los colorantes empleados son mezcla de eosina y azul de metileno. La diferencia está en las células sanguíneas. Y la aplicación o patología está el diagnóstico hematológico, es un recuento diferencial de leucitos, parásitos sanguíneos, el Plasmodium trypanosoma. Otro tipo de tinción es la tinción de Gram. Su tipo de función es diferencial bacteriana. Los colorantes empleados y su función es cristal violeta, lugol, alcohol y safranina. Distinguen bacterias Gram positivas y Gram negativas. Su aplicación diagnóstico-patología es la identificación bacteriana en infecciones. Seguimos con tinción de azul de lactofenol. Tipo de tinción simple para hongos, colorantes empleados, azul de lactofenol, tiñe paredes celulares de hongos. Y aplicación diagnóstica patológica, diagnóstico micosis, cándida, aspergillus o dermatofitos. Y para finalizar el tema de tinciones, tenemos la tinción de tinta china, la cual la tinción es negativa. Los colorantes no penetra cápsulas, crea un halo transparente en un fondo oscuro. Y la aplicación o patología es la identificación de Cryptococcus en líquido cefalorraquídeo y otros fluidos. A continuación, socializaremos y sustentaremos el punto número 2, los medios de cultivo en el laboratorio. Bueno, según su naturaleza, encontramos el medio de cultivo natural, los naturales. Su composición son sustancias biológicas sin fórmulas definidas, como en la sangre, en la leche y en los extractos. Su principal uso es el crecimiento de microorganismos exigentes. Un ejemplo es la infusión cerebro-corazón. Otro medio de cultivo son los sintéticos. Su composición es que está compuesta por compuestos por químicos de forma definida. Su principal uso son los estudios fisiológicos y bioquímicos precisos. Un ejemplo es el medio mínimo de sales. Encontramos también un medio de cultivo que son los semisintéticos, que es una mezcla de compuestos definidos más extractos naturales. Su principal uso es el uso general en laboratorios y diagnósticos y un ejemplo es un agar nutritivo. También tenemos los medios de cultivo según su presentación, en los cuales encontramos los líquidos, que su composición está en nutrientes disueltos en agua sin agar. Su principal uso está en el favorecimiento o el crecimiento masivo, y un ejemplo de ello es un caldo nutritivo. También encontramos los sólidos, que su composición está en nutrientes positivos agar de 1,5 al 2%. Su principal uso está en el aislamiento de colonias y un ejemplo es el agar nutritivo. Por último, tenemos los semisólidos, que su composición está en un nutriente positivo baja concentración de agar de un 0,2 a un menos 0,5%. Su principal uso está en estudiar la movilidad bacteriana y un ejemplo es el medio SIP. Y para cerrar estos medios de cultivo, eh, terminamos según su aplicación el
Aislamiento. Composición, nutrientes básicos más agar. Principal uso, separar colonias puras. Ejemplo, agar nutritivo. Seguimos con selectivos. Composición, sustancia que inhiben algunos y favorecen otros. Principal uso, aislar microorganismos específicos. Ejemplo, agar de McConkey. Enriquecidos. Composición, nutrientes más sangre, sueros, extractos. Principal uso, cultivar bacterias exigentes. Ejemplo, agar sangre. Seguimos con medios de cultivo diferenciales. Composición, indicadores que muestran cambios metabólicos. Principal uso, distinguir especies por reacciones. Ejemplo, agar EMB. Por último, medio de cultivo de pruebas bioquímicas. Composición, nutrientes más reactivos específicos. Principal uso, identificar metabolismo bacteriano. Ejemplo, medios. Seguimos para la socialización del punto número 3. Pareamiento. Relacione los términos de columna A con los conceptos de columna B, colocando dentro de los paréntesis el número correspondiente. Número 1, virus. Partícula subbiológica y ultramicroscópica con calidad infecciosa que solo puede multiplicarse dentro de las células de otro organismo. Infectan todos los tipos de organismos. Para el número 2 encontramos las bacterias, que son un organismo microscópico unicelular procariota que se reproduce sexualmente por fisión binaria. Su pared está compuesta por pep- peptidoglicano. Al número 3 tenemos los hongos, que son organismos eucariotas que poseen paredes celulares compuestos por quitina. En este grupo se encuentran los mohos, las levaduras y las setas. Cuarto, algas. Organismos protistas unicelulares o pluricelulares que carecen de tejidos autótrofos fotosintéticos, viven en medios acuáticos formando el fitoplancton. El quinto es el microbio, que es un organismo vivo de tamaño microscópico como las bacterias, virus, protozoos y muchas algas. En el número 6 tenemos el medio de cultivo, el cual es un gel o una solución que contiene nutrientes necesarios para permitir el desarrollo de los microorganismos. Con el punto número 7, protozoarios. Son organismos unicelulares no fotosintéticos con movimiento mediante cilios, flagelo o pseudópodos microscópicos unicelulares eucariotas y su reproducción es asexual o sexual. En el octavo encontramos el metabolito, que es una molécula o sustancia utilizada o producida durante el metabolismo. Puede ser primarios o secundarios. En el número 9 encontramos las enzimas, que son moléculas consideradas unidades de proteínas que catalizan procesos metabólicos. Para terminar el punto número 3, seguimos con la décima. Microscópico. Instrumento que permite observar objetos demasiado pequeños. El tipo más común y el primero que se inventó es el óptico. Su descubrimiento se atribuye a Zacharias Janssen. Seguimos con la socialización y sustentación del punto número 4. Preguntas de selección múltiple con única respuesta. Bueno, en la primera pregunta encontramos que las bacterias pueden sobrevivir en ambientes con diferentes tipos de pH. En el laboratorio se observa que una bacteria X creció a diferentes pHs de la siguiente manera. En el pH del medio de cultivo encontramos en 4,0 un crecimiento abundante. En un 7,0 no hubo crecimiento y en un 11 tampoco hubo crecimiento. De acuerdo con estos resultados, la bacteria se puede clasificar como. Nuestro grupo considera que la respuesta correcta es la B, que es la acidófila, ya que esta es próspera en ambientes ácidos. Como segunda pregunta tenemos que en un antibiograma se mide la sensibilidad o resistencia de una cepa bacteriana que se sospecha es la responsable de una infección o a uno o varios antibióticos. Para realizar un antibiograma es necesario contar con el cultivo donde el microorganismo de prueba se desarrolla adecuadamente, discos de papel filtro impregnados con antibiótico, sensidiscos y del microorganismo de prueba. En el siguiente antibiograma se observan los siguientes resultados. Sensidiscos de ciprofloxacino, no encontramos un halo. En el sensidisco de clindamicina encontramos 12 milímetros.
En el sencidisco de cefalexina encontramos que no hay un halo y en la amoxicilina encontramos 14 milímetros. De acuerdo a los resultados, nuestro grupo concluyó que la bacteria es sensible a la clindamicina y amoxicilina y resistente a la ciprofloxacino y cefalexina. 3. Uno de los procesos mediante los cuales se reproducen los hongos se denomina, el grupo hemos escogido la respuesta B, gemación. ¿Por qué? Porque es un proceso característico de algunos hongos como la levadura. La cuarta pregunta es el éxito de de las bacterias que pueden vivir en todas partes, desde la Antártica hasta en manantiales termales. Se debe a su gran capacidad de reproducción y variedad metabólica. Sin embargo, en una caja de Petri, la reproducción de las bacterias es limitada porque nuestro grupo escogió la D, ya porque se acaba el alimento y se acumulan los desechos. Como quinta pregunta tenemos en ¿cuál es la diferencia entre un microscopio óptico y un microscopio electrónico? Nuestro grupo escogió la respuesta A, ya que el microscopio óptico utiliza luz para iluminar la muestra, mientras que el electrónico utiliza electrones. Bueno, con eh, la información del último punto, damos por terminado la socialización y sustentación de este trabajo de la unidad 2. Muchas gracias, profesora. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.